Buen día, mis alumnos y alumnas de odontología. Les había prometido un videito para explicar o para ayudarles en realidad a revisar los contenidos de la semana 3. Esta semana 3 a nosotros nos toca el feriado de Pascuas, entonces, pero de todas maneras habíamos aclarado que los contenidos se veían igual, si no después no nos alcanza las clases. Sencillo. Bueno, les voy a mostrar a partir de la página que tienen que hacer ustedes, trabajar esta semana. Es la página 18 y comienza con vocabulario odontológico, dentistry. Entonces acá tienen 4 pequeños párrafos donde menciona vocabulario dental y luego tienen que elegir las opciones correctas. Acá fíjense que dice las opciones, entonces hay más de una. Acá tenemos que elegir una sola. El propósito del extracto, esta palabra significa extracto. El extracto es porque se sacó de un libro. Entonces acá lo que puede ser inferido de los dentistas, o sea, que se puede entender del texto y qué actividad los dentistas no realizan. Bien, luego tenemos otro muy similar, pero es sobre el vocabulario de especialidades. Acá lo importante es que ustedes, no hace falta que se detengan en la pronunciación o ver cómo se pronuncian las palabras, pero sí el significado. Tienen que entender qué significa esto en castellano, cuál sería su correspondiente traducción. ¿Okay? Bien. Después, acá tienen que elegir cuáles son algunas de las especializaciones que se mencionan en el texto. Recuerden que siempre que trabajamos, la clase pasada dijimos, trabajamos sobre lo que se infiere del texto, no lo que ustedes saben, ¿ok? O no saben. Bien. Preguntas otra vez para elegir las opciones correctas. Y bueno, esa es la parte de vocabulario. Y en el punto gramatical tenemos el primero, que es el adjetivo. El adjetivo en inglés es una palabra calificativa que se ubica antes del sustantivo. Nosotros vimos qué es el sustantivo y ahora vemos el adjetivo. El adjetivo existe en los dos idiomas y se usa para calificar y para describir. Las características que tienen son que los adjetivos son invariables, es decir, que no tiene género ni tampoco tiene número, y al decir que no tiene número es que no se pueden pluralizar, o sea que un adjetivo nunca va a tener la S. Si el sustantivo, como por ejemplo aquí tenemos oraciones, voy a agrandar un poquito, acá tenemos la oración, a healthy tooth es un diente saludable, y la palabra healthy es el adjetivo, tooth es el sustantivo, y acá se repite la palabra healthy como adjetivo, y acá tenemos teeth, que es el plural de tooth, y ven que la palabra healthy y healthy permanece de la misma manera, ya sea calificando un sustantivo singular o plural. Lo que es importante en la traducción es que cuando ustedes tienen un adjetivo que está pluralizando un sustantivo, que está calificando un sustantivo plural, que ustedes tienen que hacer los arreglos correspondientes para ese calificativo, para ese adjetivo, para que combine con el sustantivo. Recuerden que venimos hablando de que las traducciones no se dan palabra por palabra, sino que tengo que leer la oración entera y allí hacer todos los arreglos para que en castellano quede bien. Porque, por ejemplo, si yo traduzco la primera y digo un diente saludable, después acá yo no puedo poner dientes saludable y olvidarme de escribir la S que combina con el plural. Entonces, en castellano sí se pluralizan los adjetivos y en inglés no. Bien. Ok. Siempre el adjetivo va antes del sustantivo. Okay. Y habíamos hablado también que cuando yo traduzco, ¿cómo lo puedo poner en castellano? No hay a veces mucha diferencia si lo pongo antes y digo un diente saludable, pero por ejemplo sonaría muy raro decir saludables dientes en castellano. Entonces hay veces que sí, o
delantal blanco o un blanco delantal suena mucho más poético en castellano. Cuando anteponemos el adjetivo, ponemos antes del sustantivo, suena muy poético. Ok. Bueno, los adjetivos casi siempre se usan con el verbo to be, que justo en la clase pasada estuvimos viendo, y aparecen, por ejemplo, después del verbo to be. Entonces dice: las encías están hinchadas o inflamadas, swollen. Entonces, claro, acá, como estoy aclarando, ¿no? Las encías están inflamadas, armo esa oración, inflamadas puede ir al final porque va después del verbo to be. Si no, yo después en otra oración puedo decir the swollen gums. Y ahí antepongo swollen antes de gums. Antepongo. Ok. Otro tipo de adjetivos son los adjetivos posesivos, ¿okay? Que son una lista. Esto es como que se pone, a veces es como un poco difícil ver una tabla, pero en realidad lo sencillo es que es solamente esa tabla y esos adjetivos no varían, son siempre los mismos. Los adjetivos posesivos indican pertenencia. Y acá tengo toda una lista y acá están los pronombres que ustedes conocen en inglés con el adjetivo posesivo que le corresponde. Entonces esto se utiliza de esta manera: my dentist es mi dentista, entonces califico a ese dentista diciendo que es el mío, el que me atiende a mí. Your braces, okay, tus brackets, tus aparatos, califico diciendo, mostrando posesión de quién es. Y son estas las palabras que son adjetivos posesivos. Okay. Ahora, cuando los adjetivos también se usan para, bueno, al haber calificaciones y decir cómo algo es, por ende se pueden hacer comparaciones. Cuando algo es una cosa mejor que la otra o una cosa más o peor. O sea, podemos hacer comparaciones de superioridad, que algo le supera a otra, o comparaciones de inferioridad, que algo es menos que lo otro. Ahora, la parte importante de esa comparación es el adjetivo, ¿no es cierto? Porque el adjetivo es el que nos va a estar dando la información en qué se está fijando esta persona para comparar estos dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que mis dientes están más blancos que los de la persona que está al lado, por ejemplo. Entonces, el adjetivo es white, es blanco. Entonces yo voy a decir: my teeth, mis dientes, are, que están, y voy a usar el adjetivo white, pero acá van a ver qué le tengo que agregar o qué se le agrega y qué tienen que reconocer ustedes para que white sea un comparativo. En este caso se le va a agregar únicamente la R porque ya termina, la palabra white ya termina con E. Pero si el adjetivo no termina con E, se le agrega una E y una R. Entonces, el adjetivo dice white, blanco, pero whiter va a ser más blanco. Si el adjetivo es strong, como está acá, ¿no es cierto? Strong, que es fuerte, y le agrego la ER, entonces significa más fuerte. Acá tengo la otra palabra, el opuesto, que es weak, que es débil, le agrego la ER y dice weaker. Entonces, por supuesto que esto va a depender mayormente de la cantidad de adjetivos que ustedes conozcan, cómo los puedan reconocer. Pero si sabemos que están antes de los sustantivos, entonces eso es un adjetivo. Y si termina en ER, lo más probable es que esa ER sea la terminación de un adjetivo que se está usando en una comparación. Y entonces me fijo qué se menciona antes de esa palabra, de ese adjetivo con ER, y qué se menciona después. Si hay dos cosas, ahí voy a reconocer, ¿no es cierto? Ah, mira, acá está comparando dientes y dientes, está comparando los dientes de un niño y los dientes de un adulto. Entonces, al ver toda la oración va a cobrar significado. Ahora, es cierto, acá en la regla tenemos que hay adjetivos cortos, que son los de una sola sílaba, y adjetivos largos de dos o más sílabas.
es muy complicado que a un adjetivo largo, que ya tiene muchas sílabas, a su vez se le siga agregando otra sílaba más que termine en ER. Por lo tanto, en el uso de la lengua, agregan, en vez de agregar la ER al final, agregan una palabra que significa más, ¿ok? Antes del adjetivo largo. Entonces, al ver que acá dice more, y después viene el adjetivo, entonces está diciendo más sensible, es más efectivo, es más durable o duradero. Ahora, van a notar que en los dos tipos de comparaciones, ya sea adjetivo corto o adjetivo largo, después de ese adjetivo que está comparando, van a encontrar esta palabra que es than, que es una preposición que significa que. Entonces, ustedes al ver ya la palabra than, ya se van a dar cuenta que esto es una comparación. Entonces es más fuerte que, más blanco que, más débil que. ¿Ok? Veamos estos ejemplos. This toothpaste. Entonces es esta pasta de dientes, esta pasta dental is more effective than, y todo esto es lo que en inglés o lo que nosotros le vamos a llamar construcción comparativa, porque todas estas palabras ayudan a que comparemos esos dos textos. Entonces, en un ejercicio puede ser identifique una estructura comparativa en todo el texto, y entonces ustedes lo que hacen es copie una oración que contenga una estructura comparativa. Entonces ustedes van a buscar alguna oración que tenga more, que tenga than. ¿Ok? En el tercer ejemplo, acá tenemos un adjetivo corto, strong, con ER, pero acá tenemos la ER y tenemos than. Entonces ya sabemos que toda esta oración es una estructura tiene una estructura comparativa, es una oración que está comparando algo. En este caso está comparando un empaste o un relleno de una cavidad, es un filling. Entonces, this filling is strong, es más fuerte que aquel viejo, aquel antiguo. ¿Ok? En este caso, en este título que dice adjetivos comparativos, es porque yo solamente estoy comparando dos elementos que tienen similar categoría. Entonces, por ejemplo, voy a comparar una pasta dental con otra pasta dental. Voy a comparar acá una corona de porcelana, una corona con otra, ¿ok? Con otra de resina. Voy a comparar este empaste, voy a compararlo con otro empaste más viejo. Pero en realidad estamos comparando, sería uno contra uno, para hacerlo más fácil. Ahora, también cuando comparamos, nosotros, no nos damos cuenta, pero lo hacemos siempre, nosotros comparamos muchos elementos e intentamos decir y decimos que hay uno que le supera a todos, que hay uno que es superador. En este caso vamos a encontrar adjetivos superlativos. Miren qué significa que sea superador. Entonces dice, por ejemplo, este es el tratamiento más avanzado. ¿Qué está haciendo? Está hablando de un solo tratamiento que supera a todos los demás tratamientos que la persona se pueda estar refiriendo o que pueda conocer. Acá dice, él tiene los dientes más blancos de toda la clase. Entonces es la comparación de una sola persona y sus dientes contra todo el resto de los dientes de la clase. Y eso significa que estamos comparando, si bien estamos hablando de dientes, hay uno que supera al resto. Por eso ahora vamos a ver adjetivos superlativos, por eso esta palabra. Bien, el adjetivo superlativo también, para compararlo al adjetivo base, o sea, al adjetivo como lo conocen ustedes, acá tenemos strong, que es fuerte, white,
que es blanco, weak, que es débil, a este adjetivo ya no se le agrega la ER, porque eso sería comparar solamente entre dos, sino que se le agrega la EST. Y la EST hace que ese elemento sea el superador de todos, porque esa EST se traduce como ese ayuda acá con este artículo que dice el más fuerte. Y en esta comparación tenemos acá el artículo de para que sea el o para que sea la, y eso necesitamos. Entonces ustedes ahora en este caso van a estudiar, bueno, si tengo de y tengo EST, esto es una estructura comparativa y en realidad está superando. Este es superlativo. Al adjetivo corto se le agrega la EST y al adjetivo largo se le agrega la palabra most adelante del adjetivo. ¿Ok? Bien. Acá tenemos entonces this is, este es. Y acá empieza la estructura comparativa de el más avanzado tratamiento dental. ¿Ok? Y esta es la parte superlativa. The most advanced. Advanced es el adjetivo. Acá tengo la palabra que hace que sea la más, lo más. Y acá tengo el artículo. ¿Okay? De. Siempre va a estar de. Con el... Bueno, esto es un adverbio, entonces the most. ¿Ok? Now, he has... de, ¿qué tiene él? Los más blancos dientes. Entonces, los dientes más blancos en la clase. Flossing, pasarnos el floss es pasarnos el hilo dental. Is the most important. Entonces, es el paso. Perdón, acá dice step. Step es paso. Es el paso más importante, ¿ok? En la higiene oral. Entonces, recapitulando, resumen, tengo los adjetivos no tienen, los adjetivos no tienen plural, los adjetivos van adelante de los sustantivos. Tengo una lista de adjetivos posesivos que se usan antes de los sustantivos para decir si algo es mío, tuyo, de él, de ella. Eso se llaman adjetivos posesivos. Y después, normalmente se usan los adjetivos para comparar. Y cuando comparo, yo puedo comparar dos elementos o puedo denominar o llamar a uno que supere al resto. Cuando comparo dos elementos, eso se llama comparativo. Y cuando hago que un elemento resalte entre la multitud de elementos o de otros, eso es un superlativo. A los comparativos voy a tener el adjetivo base seguido de la ER que se le agrega y esta palabra que es una preposición than, ¿ok? Acá voy a tener more, el adjetivo largo, than. Than se usa solamente en el comparativo, o sea, en la estructura comparativa, acá. Ahora, en la estructura superlativa no se usa than, pero se usa de. Y se usa la EST en el adjetivo corto y the most en el adjetivo largo. ¿Okay? Estas palabras, como ustedes no tienen que producir, o sea, a ustedes no se les va a pedir por el momento que ustedes escriban oraciones comparativas, entonces lo que tienen que hacer es un reconocimiento. Entonces lo que sí se les pide y que ustedes quizás memoricen estas pocas palabras, es decir, bueno, si yo tengo ER seguido de than, esto es una estructura comparativa y esto se traduce de esta manera. Si yo tengo more, un adjetivo, y than, esto también es una estructura comparativa, tengo que ver cómo traduzco esto. Después, si yo encuentro un adjetivo o una palabra, no sé reconocer todavía, por ejemplo, pero termina en EST, es porque eso es un adjetivo superlativo, está superando. Me fijo que antes tenga la palabra de, sí, tiene la palabra de. Entonces empiezo a explorar a ver qué es lo que está, qué supera acá a qué.
Entonces, ahí me fijo de armar esa oración y expresando la superioridad de algo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer estas palabras. Un adjetivo terminado en ER, terminado en EST, que esté la palabra than, que esté el artículo de, que esté more o está most, ¿ok? Entonces son 4 o 5 palabras que sí es lo que tienen que ustedes estudiar, digo yo estudiar en el sentido de leer y releer y entender que eso se trata de una situación en la que se están comparando elementos, ¿ok? Bien, ahora ok. Vamos con otro video cortito para el segundo tema de gramática, que es la voz pasiva. La voz pasiva refiere a que el sujeto de la acción, de la oración recibe la acción. ¿Okay? Cuando en una voz activa, una oración que está en voz activa es el orden de la oración, siempre es sujeto-verbo como dijimos, y ese sujeto es el que hace la acción. Y en la voz activa esto no se da, en la voz activa el sujeto de la oración recibe la acción. Veámoslo en un ejemplo, entonces como que se aclara un poco cuando vemos la oración. Dice acá, the dentist cleans the teeth. El dentista limpia los dientes. Entonces acá tenemos el verbo limpiar, el dentista es el que realiza la acción. Y los dientes son limpiados. Acá decimos, los dientes son limpiados por el dentista. Entonces, el lugar de la oración de sujeto está ocupado por los dientes. Pero los dientes no son los que hacen la acción, sino los que reciben la acción de la limpieza. ¿Ok? Entonces, a esto se le denomina voz pasiva. La estructura de la voz pasiva es siempre un verbo to be, que en este caso en presente tenemos, bueno, el verbo to be es am, is, are, y mayormente vamos a estar viendo is, are por el contexto de nuestra escritura. Y un verbo que está en su forma participio, en verbo participio. Un verbo participio, si ustedes conocen esas listas de verbos que siempre hay al final de los libros o en los diccionarios, el participio es la tercera columna de verbo. Si el verbo de su primer columna, que es infinitivo, la segunda que es el pasado y la tercera que es participio, si el verbo cambia en la forma en que se escribe, va a estar en esa lista y se llama un verbo irregular. Si el verbo no cambia, solamente se le agrega la ed y ya tenemos un verbo participio. Entonces, en este caso, después del verbo to be y hay otro verbo, puede que este verbo tenga la ed y sea un verbo regular, se le agregó la ed y ya es participio, o bien tiene otra forma que ahora vamos a ver, y si cambia se le llama un verbo irregular porque cambió la forma de escribir. ¿Ok? Pero lo que sí es claro entender que acá hay dos verbos, o sea, lo que es claro de ver, o bueno, a veces no tan claro, pero más fácil de ver es que acá hay dos verbos. A, que es el verbo del verbo to be, del to be, y acá tenemos clean, que es limpiar. Y acá generalmente tenemos la preposición acá by, y es que acá introduce quién es el que realmente hace la acción. ¿Ok? Veamos en esta tablita, dice voz activa y voz pasiva. Está acá para que ustedes lo puedan ver de manera sencilla y un poquito clara de qué se trata la estructura de la voz pasiva. Entonces acá tenemos el sujeto, the dentist examines the patient. Sujeto, verbo. Y el paciente es lo que nosotros en la clase pasada dimos como complemento de la oración. Bueno, acá esta que es el objeto, el complemento, va a pasar acá al inicio de la oración y vamos a formar la estructura de la voz pasiva con un verbo to be y con un verbo que termina en ed. En este caso termina en ed porque es un participio regular, pero puede haber otra forma de verbo. Ya vamos a encontrar. Acá dice que el paciente es examinado por el dentista.
Entonces, quien realmente hace la acción de examinar es el dentista. Pero acá tenemos, como es una estructura pasiva, acá tenemos el paciente, el sujeto de la oración que pasivamente está recibiendo la acción. Acá, por ejemplo, dice, los asistentes preparan los instrumentos. Y acá, los instrumentos son preparados por el asistente. ¿Ok? La voz pasiva va a ser ampliamente utilizada en procedimientos dentales. Acá van a tener muchas oraciones de ejemplos para leer la voz pasiva, ¿ok? Y se utilizan para describir procedimientos, en informes clínicos, etc. Y para finalizar, tienen la infografía como nuevo género de lectura. Entonces tienen toda esta infografía que son textos cortos, párrafos pequeños para leer y tienen sus actividades que resolver. ¿Ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, en la actividad 7 se le pide que traduzcan un párrafo, tienen varias preguntas, etc. Bueno, lo que les voy a pedir entonces es que visualicen los dos videos y que puedan resolver las actividades, y les deseo una gran semana y una hermosa Semana Santa a todos mis alumnos. Bye bye.